Muy buenos días, maestro Alcocer, director general del IMSS, querido Zoe. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar el estado que guarda la pandemia de COVID. Hoy que hace 3 años se presentó el primer caso de COVID en México, o confirmamos por laboratorio el primer caso en México. Si me pasan la imagen, por favor. Como hemos venido comentando, la epidemia a lo largo de estos 3 años se caracterizó por una serie de oleadas o subidas y bajadas en la intensidad de la transmisión, de la ocurrencia de casos, del registro de personas enfermas, personas hospitalizadas y en su momento personas que perdieron la vida desafortunadamente. Este patrón de comportamiento es similar al que se presentó en absolutamente todos los países del mundo y también es similar al que se presentó al interior de la República en nuestras 32 entidades federativas. Y lo que se ha identificado progresivamente es que este patrón de comportamiento epidémico tenderá a estabilizarse en el sentido de que se presentará con una regularidad anual posiblemente, coincidiendo con las temporadas frías del año. ¿Por qué sabemos esto? Porque así se comportan los virus de transmisión respiratoria que afectan al aparato respiratorio. El modelo más cercano o sugerente de esto es la influenza, pero no es el único virus que se presenta de esta manera. Y aquí insistimos en lo que hemos mostrado en las últimas oleadas, desde la oleada número 3, que afortunadamente la inmunidad poblacional, es decir, la protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos infecta el virus SARS-CoV-2, o bien cuando recibimos la vacuna, o ambas cosas, nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave y de defunciones. Y cuando lo vemos agregado a nivel de la población, lo vamos a ver ahorita por una vez más, el contraste entre esta curva epidémica que es de casos, los casos que están ocurriendo, cómo se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas y sobre todo en personas que pierden la vida. En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy pequeña de personas tienen enfermedad grave. Y lo último que comento en forma introductoria es quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave todavía, y no solo en México, sino en otras partes del mundo, las personas que no se han vacunado. Entonces, la vacuna sigue siendo un instrumento fundamental de reducción de daños. Aquí está la curva epidémica, pues, de casos con sus 6 olas. Tenemos todavía esta tendencia de descenso, ha tenido un comportamiento en las últimas 4 semanas de menor velocidad de descenso. Eso no es inusual, ha ocurrido, como se puede ver en la propia gráfica, en los periodos interepidémicos de otras oleadas, por ejemplo, entre la oleada 2 y la 3, que también estuvo un periodo largo en donde el descenso fue más lento. No necesariamente es algo de qué preocuparse. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización, prácticamente inaparente ya en el extremo derecho de las gráficas. La de arriba en color rojo es la ocupación de camas generales, la de abajo en camas de terapia intensiva o cuidados intensivos, y se ha mantenido también en un periodo más o menos de 6 a 8 semanas estable, con pequeñas fluctuaciones, pero ocupación mínima. Ya hay muy pocas personas hospitalizadas por COVID o por sospecha de COVID. Y la última es la gráfica de mortalidad a la que hacía referencia. Vean ustedes cómo la primera ola fue intensa, la segunda fue aún más intensa, fue la más intensa en el invierno, otoño-invierno de 2020 a 2021 y posteriormente, por efecto principalmente de la vacunación en su momento y después de la suma de vacunación más la historia de haber tenido infecciones, se ha ido reduciendo y el contraste es impresionante, la mínima mortalidad que tenemos en esta sexta ola comparado con la que tuvimos en las olas precedentes. La siguiente es un recordatorio de la cobertura de vacunación, no entraré en detalles de esta, pero se ven ahí los números en el extremo izquierdo de la gráfica o de la tabla. En color verde está la cobertura general de vacunación en todas las personas desde los 5 años en adelante que son elegibles en México para ser vacunadas. Los siguientes compartimentos son personas adultas,
personas de 12 a 17 años y finalmente el subgrupo de 5 a 11 años respectivamente. Ahora vamos a pasar a comentar sobre la vacunación, no solo COVID, sino la vacunación del programa de vacunación universal, en donde la mayoría de las vacunas se dirigen a la infancia y algunas en la adolescencia. Como respondió el presidente el viernes próximo pasado a Judith Sánchez del diario La Verdad Noticias, cada vez que se pregunta sobre la vacunación, identificamos dos grandes tendencias. Una es una preocupación legítima, asumamos que Judith Sánchez tenía esta preocupación y nos parece muy respetable, pero también detrás puede haber una campaña de desinformación, de buscar confundir con que hay un problema con la vacunación o incluso con que hay una amenaza inminente de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, Judith Sánchez hablaba de casos de viruela. No hay casos de viruela en ninguna parte del mundo. La viruela fue erradicada en 1977. Es la única enfermedad humana infecciosa que ha sido erradicada por acción de la salud pública. Entonces, este tipo de desinformación está asociada con la intención de buscar generar cierta alarma, cierta inquietud para inducir compras gubernamentales de productos, quizá vacunas, quizá otros elementos, cuando hay algún apremio por parte de los intereses comerciales. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.